Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, estamos con el libro El Caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 5, que se llama El Doloroso Secreto. Bueno, iniciamos. El Doloroso Secreto. Cuando volvió a atravesar el vano arqueado para penetrar de nuevo en la torre del homenaje, las llamas de la antorcha produjeron sombras danzarinas en las paredes que se tiñeron de un color cerúleo. Se halló en una antesala de menor tamaño y mucho más prosaica de lo que había imaginado por causa de la ilusión. Con todo, la tenebrosidad que causaba el hecho de que todas las ventanas estuvieran tapiadas seguía dándole al lugar un aire fantasmal. Tenía el propósito de llegar primero al gran salón con la esperanza de hallar allí algún indicio que lo orientase en la búsqueda del origen de la magia que encantaba la Guardia Dolorosa. Viendo el inicio de un corredor que se hundía en el edificio, atravesó la estancia para introducirse por él. Llevaba el anillo atado al cinto para no quemarse y lo palpaba de vez en cuando. Se había desprovisto de los guanteletes y el yelmo, juzgando que no le serían necesarios. Por el momento, la joya máquina permanecía fría, por completo inactiva. Recorrió el largo pasillo. Lo flanqueaban multitud de puertas que daban acceso a estancias en su mayoría desangeladas, aunque otras estaban atestadas de despojos. La vida se había interrumpido de repente en la fortaleza, dejándolo todo donde estaba. Halló al final dos grandes portones que ocupaban todo el ancho del pasillo. Después de empujarlos, al otro lado se le apareció la sala que estaba buscando. Una estancia muy espaciosa, un comedor con una larga mesa en el centro y una chimenea llena de ceniza en la pared. Bandejas repletas de comida putrefacta se desparramaban sobre la mesa, abandonadas de súbito. En una esquina, una puerta daba acceso a una escalera de caracol que ascendía al piso superior. Puesto que no encontraba nada digno de atención en aquella sala, decidió subir. Mientras lo hacía, le pareció que se adentraba en una lobreguez más densa aún y que soplaba por la escalera aquella brisa helada que notó al entrar la primera vez, antes de que la magia se le aferrara al pecho y le produjera la visión del dragón. Sintió un estremecimiento, una cierta ansiedad, pero no se detuvo. Sucediera lo que sucediese, estaba convencido de poder enfrentarse a ello. Oyó una voz reverberada. Era el eco de un gemido, de un lamento descorazonador. Apretó la mandíbula y siguió hacia arriba, donde los peldaños tan solo se intuían, esbozados por la levísima luz de la antorcha. A cada escalón la voz se hacía más clara. Se trataba de los sollozos de una mujer, entre los cuales le pareció entender que pronunciaba su nombre. Es una ilusión, se repetía, pero la voz no dejaba de llamarlo, de pedir auxilio para ser liberada de su cautiverio. Tenía un tono que no le era del todo desconocido. Más bien, al contrario, cuanto mejor la oía, más familiar le resultaba. Aceleró el paso.
Estaba convencido de que era un engaño, pero igualmente se le acrecentaba la urgencia en el pecho. En cuanto hubo posado los pies en el último tramo de escalones, oyó la voz sin reverberación. Era Ginebra. Era la reina quien lo reclamaba para que la librase de su cautiverio. Se quedó paralizado, mientras el corazón se le aceleraba. Sabía que era imposible. La reina no se encontraba en la guardia dolorosa. Nadie la había encerrado en ninguna celda de aquella planta. Se repetía aquellas palabras que tenían todo el sentido del mundo, pero su corazón se negaba a aceptarlas. Sufría con el patetismo de los lamentos. Al oír su nombre pronunciado por aquellos labios, era el hechizo el que estaba afectándole el ánimo. Lo sabía sin por ello poder evitarlo. No del todo entero, se apresuró por el pasillo que se le apareció delante, dejándose arrastrar por la voz. No tardó en dar con la puerta de la que precedía. Cuando probó abrirla, pudo hacerlo sin problemas, porque no estaba cerrada, a pesar de que la voz pedía que la liberase. Irrumpió en la estancia sin saber bien por qué lo hacía. Era una pequeña celda rectangular con una diminuta ventana, una aspillera. Estaba vacía. Dentro todo era silencio. Se maldijo a sí mismo sacudiendo la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Tan fácilmente caía en el engaño, incluso sabiendo que lo era. Sin duda era aquello una magia de un poder muy intenso. La puerta se cerró de golpe a su espalda con un estruendo que agitó la estancia entera. Al girarse hacia ella, sobresaltado, no fue capaz de hallarla. En su lugar se veía solo el muro. Buscó en derredor. La sala ya no tenía acceso alguno. Desenvainó la espada. Lanzarote del lago, debes huir, pronunció una voz masculina grave y severa. Volviéndose, se encontró de frente con 3 caballeros de presencia imponente, bien pertrechados para la batalla, con las espadas desvainadas. El color le huyó del rostro al percatarse de que eran espectros. A 2 de estos caballeros los conocía, y se suponía que estaban enterrados en el camposanto, que se hallaba anejo al castillo. Galegantín el galés y Giflets, hijo de Don de Carduel. Al tercero lo desconocía, pero podía imaginar quién era. No nos temáis, dijo el desconocido, en tono cavernoso. Lanzarote oía las voces en el interior de la cabeza. Estos buenos amigos ya sabéis quiénes son. Yo soy Blarat de Geste. Lanzarote tenía la boca seca y perdía el aliento por momentos, los ojos muy abiertos y redondos. Venimos a advertiros, dijo Giflet, el más joven de los 3. Ahora solo queda en nosotros el espíritu, porque fuimos y ya no somos. Yacemos a la sombra de la guardia dolorosa. Le habló Galegantín con gesto dolorido. Debéis abandonar cuanto antes este castillo. De lo contrario, sucumbiréis a su magia como lo hicimos nosotros. Lanzarote no dejaba de repetirse que no debía creer lo que veía. La magia se alimentaba de sus propios sentimientos, pero ¿sería él capaz de robarle a ella? Tragó saliva antes de hablar y luego dijo: vencí a 20 caballeros en el espacio de un día y expulsé al castellano. He cumplido con lo que se me exigía. ¿Cuál es el origen de la magia de este castillo?
Creednos, caballero Lanzarote, dijo Blarat, vuestra fuerza prodigiosa, vuestra destreza con la espada y vuestro valor sin igual de nada servirán ante los encantamientos de la Guardia Dolorosa. Huid mientras podáis, porque pronto será demasiado tarde. Huid. Después de estas palabras, los tres arrancaron a gemir de modo lastimero, mientras que sus cuerpos se pudrían a ojos vistos, desgarrándose, pelándose, desarmándose. Lanzarote tuvo que contener una arcada cuando se deshicieron en 3 montones de carne, sangre y vísceras purulentas. Se echó atrás, la mano a la boca y chocó con la puerta. Volvía a estar donde la había encontrado. Salió mareado por una sensación de irrealidad, apoyándose en la pared para sostenerse en pie y sentir la piedra y saber que seguía en el mundo de los vivos. Iba a recorrer el pasillo hacia atrás cuando, antes de dar un paso, el suelo se derrumbó debajo de sus pies y ante él se abrió un precipicio. Tuvo que agarrarse a los muros para no perder el equilibrio y caer al abismo, mientras un viento de origen incierto lo azotaba el rostro. Un resplandor anaranjado subía desde el fondo. Echó una mirada. Las paredes de roca del abismo se precipitaban hasta una masa compacta y móvil de rocas púrpura y negras. La sangre ardía de la tierra, un río de lava. Temió acabar perdiendo la razón, por muy consciente que fuera de que era víctima de un encantamiento. Si no lograba salir de la Guardia Dolorosa, vagaría sin rumbo por sus entrañas de terror en terror hasta desfallecer por causa del hambre y la sed o morir de espanto. En el otro extremo del pasillo se abría un vano. Llegar a él suponía recorrer la diminuta cornisa en la que ahora se sostenía. Era una acción sin aparente dificultad, de no ser por el peso de la armadura y las armas que amenazaba con desequilibrarlo a cada paso. Reuniendo valor, avanzó con diminutos pasos, moviéndose lateralmente, pegado a la pared. Se sentía ridículo, pero el terror que le revolvía los adentros era muy cierto. No podía evitarlo. Lo que halló al otro lado de aquel vano volvió a dejarlo sin aliento. Era el dormitorio de la casa que le habían cedido en la aldea, con el mismo lecho en el que había sudado la fiebre. La ventana estaba cerrada. Debías haber abandonado este sitio encantado en el mismo momento en que el anillo te advirtió de los numerosos peligros que lo pueblan. Era su propia voz la que sonaba en su cabeza. Sin embargo, aquel pensamiento no era suyo. Se sintió terriblemente confundido. Desde el fondo de la habitación, un caballero que lo amenazaba con la punta de la espada avanzó hacia él a través de una suerte de campo brumoso que deformaba el espacio. Un velo translúcido del que emergió mostrando su propio rostro, su propio cuerpo dentro de la misma armadura, empuñando su misma espada. Piensas que soy una fantasía, creada por la magia, un engaño al que no debes sucumbir. Pero tal vez la fantasía seas tú y yo sea el Lanzarote real, dijo, provocando el que el otro negara semejante absurdo con la cabeza atribulado. Tal vez tú eres el farsante. Por eso huyes sin saber hacia dónde. Lanzarote sentía un nudo en la garganta. El hechizo se alimentaba de la oscuridad que escondía en sus adentros. Tal vez el gran caballero, el campeón invicto, sabe lo que es en el fondo.
Lanzarote levantó la espada. Estaba dispuesto a cortarle la cabeza a aquella imagen de sí mismo para evitar que manifestara lo que estaba a punto de decir: un asesino, una bestia, una criatura desviada, incapaz de convivir con los demás. Furioso, Lanzarote se abalanzó contra sí mismo. En aquel duelo inconcebible, las espadas chocaban con una intensidad abrumadora, cada golpe más enconado que el anterior. Hiciese el movimiento que hiciese, Lanzarote tenía la certeza de saber cómo respondería su adversario, e igualmente parecía que lo sabía el otro. Enseguida se dio cuenta de que la batalla era imposible. Reculando tras una enérgica colisión, los dos quedaron mirándose y jadeando. Lanzarote llevó la mano al anillo que llevaba colgando sin pensarlo, como un acto automático para comprobar que no se le había caído. Se quemó con él, y entonces súbitamente tuvo conciencia de que lo más probable era que se hallara en medio de la habitación vacía, sacudiendo el aire con la espada. Ya el otro, recuperado el aliento, alzó el arma y cargó. Lanzarote, en lugar de oponer su filo para bloquear el ataque, envainó y cerró los ojos. Respiró profundamente. Pensó en la quietud de las aguas, del lago alpino, entre la fronda de Broceliande, las cimas nevadas reflejándose a la inversa en él, el rumor de la brisa entre las hojas. Cuando abrió de nuevo los ojos, vio que se hallaba en la sala de armas, una estancia rectangular y alargada, con anaqueles y armeros por los costados, algunos tumbados, armas y defensas desperdigadas por el suelo en desorden. De nuevo, el caos del abandono. Era la sala real, lo parecía. La pared de un costado estaba recorrida por un gran ventanal que en tiempos la habría llenado de luz, pero ahora estaba sellado con tablones de madera. Leves puntos de luz se colaban por algunos intersticios. El sol seguía brillando afuera, llamándolo a abandonar la búsqueda de la fuente del poder de la magia. Había resistido aquel envite, pero dudaba de poder sobreponerse al hechizo. El miedo a perderse en el interior de la guardia dolorosa había hecho presa en él. Sintió tremolar el suelo. Un rumor profundo ascendía desde la piedra. Crecía por momentos a gran velocidad. Según aumentaba, se iba definiendo como el estruendo de una miríada de cascos de caballo, el trepidar de una carga. Miró alrededor. La pared del fondo había desaparecido, convertida en una suerte de pórtico que daba acceso a un llano inmenso, un llano de tierra gris, cubierto de hierba muerta bajo un cielo negro, la puerta a un submundo. Galopando hacia él sobre corceles monstruosos, cargaba un ejército de muertos. Los tablones que atrancaban el ventanal de la sala de armas estallaron súbitamente, reventados por el cuerpo del caballero blanco cuando salió al exterior, hecho un ovillo como un ariete humano. Cayó sobre un techado, por el cual resbaló hasta el borde. No pudiendo agarrarse, se precipitó hacia el paso de ronda, pero al caer se golpeó contra las almenas y le fue imposible evitar despeñarse al vacío. Acabó dando con el peso estrepitoso de su armadura entre las ramas de un árbol, que de algún modo lo detuvieron, y luego en un suelo devorado por los matorrales que lo recibió casi muellemente.
Se alzó quebrantado y confuso, pero tan dominado por el pavor que no le quedaba lugar para el daño que pudiera sentir. Gemía y suspiraba. El aire no le entraba en el pecho. El sudor le hervía en la piel. Un nudo le atravesaba la garganta. Por fin la angustia le hizo vomitar lo que llevaba en el estómago. Solo entonces fue capaz de reflexionar. Por un momento había creído que podía dominar el encantamiento, pero en realidad había sido otra suerte de ilusión. Cojeando, se puso a caminar sin más idea que huir, alejarse lo más rápido posible de aquellas paredes enfermas, de visiones que de tal modo le habían alterado el juicio. Se percató en aquel instante de dónde se hallaba. Estaba en el cementerio. Ahí lo habían llevado la desazón y la locura. Quiso apretar el paso todo lo que le permitían las dislocaciones que había sufrido, pero entonces sus ojos se posaron en la tumba dorada, aquella donde una sentencia rezaba: aquí yacerá el vencedor de la guardia dolorosa, cuyo nombre está escrito debajo. Medroso se acercó al sepulcro de oro. Se preguntaba si el destino le reservaba el privilegio de alzar aquella losa. No había acabado con la magia del castillo, pero ¿acaso no había vencido al castellano respetando sobradamente los términos obligados? Solo había una manera de saberlo. Colmándose de aire los pulmones, alargó los brazos para aferrar el borde de la losa y se dispuso a aplicar toda la fuerza que le era posible convocar en aquel momento. Sin embargo, a diferencia de lo que había sucedido días atrás, notó enseguida que la losa respondía a su esfuerzo con facilidad y se desplazaba como si en lugar de oro estuviera hecha de un material apenas más pesado que el papel. En un momento la alzó por completo y pudo apoyarla sobre la lápida de la tumba de al lado. En vez de la losa se habían adherido tierra y raíces, y lo recorrían minúsculos insectos que huían en todas direcciones. Debajo de este recubrimiento se escondían algunas letras grabadas. Limpió la superficie con cuidado hasta que fue capaz de leerlas. Aquí yace Lanzarote del Lago, hijo del rey Ban de Benoit. Frunció el ceño. Sus ojos resiguieron aquella inscripción otra vez y otra más, y luego otra vez. No daba crédito a lo que leía. Lanzarote del Lago, hijo de Ban de Benoit. Sin darse cuenta, sacudió la cabeza. No negaba ni afirmaba, sino que su ánimo se iba desmontando por momentos. ¿Ese era en verdad la identidad de su padre o se trataba de otro engaño? Nimue, aquella que lo había criado, a la que tenía por su madre, la dama del lago le había dicho siempre que no había llegado a saber quién era su padre. Pero no era posible. Nadie entraba en la floresta de Broceliande por miedo a las viejas leyendas. ¿Cómo había llegado un bebé hasta aquel bosque prohibido? Nunca se lo había explicado ella con la claridad necesaria, ni había dudado él de sus palabras. Con toda la magia que la dama del lago era capaz de convocar, los prodigios a que alcanzaba su poder, no había logrado descubrir que el bebé que había rescatado la misma noche
que cayó el reino de Benoic, era el hijo del rey de aquellas tierras que había huido del castillo con su familia, pero además de eso, por sí solo ya suficiente, Nimue había llevado al santuario al caballero Farien de Treves para que fuera su maestro, y a 2 niños de su edad para que fueran sus compañeros, Lionel y Bojores. Sabían que eran los hijos y herederos del rey Bojores de Gaunés, el hermano de Ban de Benoic. ¿Cómo no iba a saber Nimue que aquellos 2 niños a los que traía a su lado eran sus primos? No solo tenía que saberlo, sino que los había traído justamente por ese motivo. La historia de Ban de Benoic le era conocida porque Broceliande se hallaba en sus dominios, y también porque se la había explicado su maestro Farien, relatándola con una inocencia. Ahora se daba cuenta que demostraba que ignoraba tener delante a su hijo. Ban había sido un rey justo de la hermosa Bretaña la Menor y un comandante excelente, fiel aliado de Arturo. Con él y con su hermano habían acabado Claudas, el rey de Gaulá, aprovechando una oportunidad en que Arturo no pudo auxiliarlos. Tras muchos años de hostigamiento, Gaulá logró unir Benoic y Gaunes a sus dominios. Aquella historia había sido siempre un relato lejano, casi una leyenda, pero si era cierto que Ban era su padre, se trataba de su propia historia y le hablaba directamente para explicarle quién era, el hijo de un rey caído, el último de una dinastía sin tierra, sin trono, conquistada y humillada. Cuantas más vueltas daba a todo aquello, más crecía su desasosiego. Se mezclaban en él la desesperación, el desánimo y la indignación. Sospechaba que la dama del lago lo había engañado y sentía el peso de la injusticia. De pronto, todo en su vida le parecía una mentira, su pasado y su presente, pero también su futuro, a menos que se esforzara en corregirlo. Tal vez debiera abandonar por completo la vida de caballero que tantos sinsabores le traía, o al contrario, tal vez debería consagrarse como un auténtico monje armado a restituir lo que estaba torcido. Sumido en un torbellino de pensamientos contradictorios, cayó de rodillas. El agua se calentaba en un barreño sobre el fuego del hogar de la humilde casa de Lanzarote en la renacida Chanevinche. Sentado junto a su calor, Lanzarote se dejó ayudar por Leo para quitarse las piezas de la armadura, algunas de las cuales se habían abollado durante los últimos acontecimientos. Al quitarse la camisola, se mostraron al descubierto las vendas de las heridas recientes, algunas de nuevo abiertas, y los cárdenos moratones que le había producido la caída. El escudero quedó impresionado a la vista de aquel cuerpo joven y sin embargo tan maltrecho. Admiraba al caballero blanco, pero no envidiaba su existencia, los refinamientos que pudiera gozar
cuando estaba en la corte tampoco venían sin un precio. Sacó el agua del fuego antes de que se calentara demasiado y la colocó delante de él. Lanzarote empapó un paño y comenzó a limpiarse los moretones cuidadosamente. Hacía un rato que afuera, en las calles, se había iniciado una seria alga. Parecía que las gentes del pueblo estaban especialmente alteradas. Las voces de algunos niños que corrían arriba y abajo llegaron a oídos de los dos. El rey, parecía que decían. Lanzarote intercambió una mirada con Leo, que no necesitó más para salir un momento fuera y enterarse de qué era lo que estaba sucediendo. A su regreso, su rostro no podía disimular su alegría. Mi señor, está presto a visitarnos el rey Arturo, ante lo cual el otro se detuvo, la mirada clavada en él. No parecía contento. ¿Aquí? ¿Por qué motivo? Leo se mostró extrañado por la pregunta. Enseguida se dio cuenta de que algo no iba bien. Para celebrar la conquista de la Guardia Dolorosa a manos de su caballero Sir Lanzarote del Lago, sin duda el mejor de los que se sientan con él en la mesa redonda. ¿Y cómo lo ha sabido? El escudero titubeó al ver que Lanzarote apretaba los labios. Tragó saliva antes de responder. Cuando el mezquino Brandís salió huyendo, despachamos mensajeros a nuestros vecinos con la buena nueva. Por ello supimos que el rey Arturo moraba estos días en Camelot en visita a la familia de su esposa. Entonces enviamos a avisarlo. Lanzarote lanzó el paño húmedo sobre la mesa y se levantó visiblemente enojado. ¿Por qué no se me había dicho nada antes? Estuvisteis postrado y con fiebre durante largas jornadas, mi señor. Nuestro enviado ha llegado esta mañana directamente del castillo de Carojáis para decirnos que los reyes de Logrés se encaminan hacia aquí, exultantes de felicidad por vuestra victoria y ansiosos de volver a veros. El semblante del caballero estaba enrojecido. ¿Qué victoria veis aquí? Gritó. Propinó una patada colérica al barreño, lo tumbó y desparramó el agua que contenía por el suelo. Luego se apresuró hacia el dormitorio, donde empezó a trastear arriba y abajo, golpeándolo todo con furia. Lewel se quedó mudo y empalidecido, palpándose nerviosamente una mano con la otra, mientras veía que el caballero se ponía ropa limpia y recogía sus pocas pertenencias, que no eran más que las que había traído consigo sobre su montura. Consígueme un caballo, le bramó cuando ya lo tenía todo dispuesto para llevárselo. Mi señor, musitó el escudero. Entonces Lanzarote vio el temor de su rostro y se dio cuenta del trato que le estaba dando aquel muchacho, el más valiente de la aldea, que siempre había estado de su lado y en más de una ocasión había llegado a jugarse la vida por ayudarlo. Suspirando, se llegó hasta él e intentó hablarle con más calma. Hasta que no acabe con Brandís de las Islas, la Guardia Dolorosa no estará liberada. Pero el pueblo ya está libre del tirano. No podéis marcharos ahora. Reclamad la posesión de esta tierra y nadie se atreverá a negársela. En Chaneviché tendréis siempre leales vasallos,
pues damos fe de que estáis hecho de la materia más noble que jamás se haya visto. El caballero pensó un momento sobre ello, pero no porque considerara la cuestión de hacer de Chaneviche y su fortaleza su morada permanente, sino porque jamás tal cosa se le había pasado por la cabeza y no estaba en absoluto dispuesto a ello. Pensaba en las palabras que había de decir para no herir a aquel hombre que tenía por honesto. Traslada al rey Arturo y a su majestad la reina Ginebra la fidelidad de mi abrazo y la amistad de mi corazón, y dile que no regresaré a la Guardia Dolorosa hasta que no haya descubierto la manera de acabar con la magia que la hechiza. Tengo para mí que su antiguo señor es el único que puede decirme cómo hacerlo, pero que no querrá darme esa información de buen grado. La aventura continúa, buen amigo. Ahora búscame un caballo. Lewel asintió suscitamente con la cabeza, no muy conforme, y luego se dio la vuelta y salió de la casa para satisfacer la demanda que el liberador de su pueblo le había hecho. Lanzarote quedó solo y en silencio, meditabundo. ¿Por qué se había turbado tanto? La idea de reencontrarse con el formidable Arturo le causaba una felicidad sincera, pero al mismo tiempo temía volver a ver a la reina. Parecía condenado a tener que escoger permanentemente entre dos extremos irreconciliables. Había huido de Camelot por su incapacidad para esconder los anhelos de su corazón. Ahora no solo tenía que mantener ese sigilo, sino que también sentía encima el peso del doloroso secreto de sus orígenes. Habría de confirmar si lo que había leído era cierto, y solo conocía una persona que pudiera aclararlo. De repente, su único anhelo era montar y espolear a su caballo por los caminos del mundo. Lanzarote del Lago cabalgaba de nuevo en una fuga tal vez sin fin, pues quizá de quien estaba huyendo era de sí mismo. El sol declinaba en el bosque. La fronda era densa y se debilitaban en ella los rayos de luz que señalaban el camino por el que transitaba el corcel del caballero blanco. Protegido por el manto de los árboles, el corazón de Lanzarote latía por fin sereno, mientras buscaba un lugar adecuado para pasar la noche. Nunca se le había ocurrido imaginar cómo eran su padre y su madre, pero ahora podía saberlo con total exactitud. El propio Arturo podría darle noticia de ello. ¿Por qué la dama del lago había escogido negarle su identidad? Claudaz de Gaulat le había robado su vida, pero no era menos cierto que ella también le había sustraído una parte, la única que quedaba. No había vuelto a ponerse su anillo, lo llevaba guardado en una bolsita de cuero. Al hallar un curso de agua que cruzaba el camino, escudriñó el curso hacia arriba y vio que nacía de un manantial que brotaba de entre unas grandes rocas musgosas. El agua que caía se acumulaba en un pequeño estanque. Desmontó y salió del camino para llegar hasta ahí, donde dejó el caballo libre para que forrajeara
y se ocupó de preparar un fuego al lado de la orilla. Mientras arrancaba el fuego y luego comía pan y queso, las aguas fueron oscureciéndose poco a poco hasta reflejar las luminarias de las alturas y la intensa luz de una luna casi llena. Cubierto con una manta delante del fuego, Lanzarote las miraba en el cielo, embebido y metido en sus pensamientos, pero llegado cierto momento, bajó la mirada para observar su reflejo en el agua. Se deshizo de la manta y se acercó a la orilla. Se agachó a beber formando un cuenco con las manos. Luego se quedó mirando su imagen en el agua bañada por la luz de la luna. Madre, sé que estás ahí, pensó. La superficie del agua permanecía en un quietísimo absoluto. Solo su cara se veía en ella, con la nitidez de un espejo, con la gran luna por encima. Lanzarote no se retiró, sino que buscaba en los ojos de su reflejo. Entonces vio que su semblante se transfiguraba, los rasgos se redondearon y suavizaron, la piel se volvió nívea, los cabellos rubios se volvieron lacios y muy largos. Finalmente, los ojos se convirtieron en otros, los de la dama del lago. Su madre lo miraba esbozando una cálida sonrisa desde el otro lado de la superficie del estanque. Lanzarote la imaginó mirándolo en el espejo de agua que era el talismán del poder del santuario del lago. Al tenerla delante, toda sombra de enojo se borró del ánimo de Lanzarote. En aquellos días había visto a la muerte tan de cerca que no era capaz de ignorar que Nimue le había salvado la vida cuando ésta acababa de empezar. Le había dado la oportunidad de existir y luego lo había criado con el cariño de una madre. No había engaño en eso. Necesitaba encontrar el consuelo de sus palabras. Es cierto, dijo luchando contra el quebranto de su voz, la antiquísima criatura que era Nimue, diosa y humana por igual, contemplaba a Lanzarote con la serenidad de quien conoce todas las respuestas y todas las preguntas. Lo es. Tu padre fue el rey Van de Benoit y tu madre la reina Elaine. Los ojos de Lanzarote se llenaron de lágrimas. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Primero para protegerse de otros, después para protegerte de ti mismo. Tenías que haber confiado en mí. El caballero volvía a ser un niño que sollozaba. Ella sintió con la cabeza. Una sombra le oscureció el rostro. Tienes razón, hijo mío. He lamentado largamente no haber sabido hacerlo mejor. Nadie podía imaginar el hombre en que ibas a convertirte, pero casi antes de que aprendieras a correr y saltar, ya te dabas cuenta de que eras diferente de las criaturas del lago y te preguntabas por qué estabas con nosotros, y yo temía que sufrieras y temía perderte. Cuéntamelo todo, madre, necesito saberlo. Ella esperó a contestar. También tenía un nudo en la garganta. El rey cayó defendiéndote en la misma orilla del lago. No pude hacer nada para salvarlo. Dejaba con él una tristeza insondable, pero no por su propia muerte, sino porque te iba a perder. Lanzarote escuchaba atento y a la vez con las entrañas deshechas. Tu madre vivió unos años más recluida en un convento. No podías volver con ella porque la vigilaban estrechamente. Hubieran acabado contigo, pero yo me encargué de que supiera que seguías vivo.
y bajo la protección de poderes que ningún humano podría doblegar. El mundo de los hombres es violento, y en aquellos tiempos estaba ahito de terror y de guerra. Es mi mundo también, dijo él. Es cierto, contestó Nimue, pero tu corazón era puro entonces, y esa pureza merecía la pena ser preservada. Ahora has salido al mundo y has descubierto quién eres. Has heredado el carácter noble y el sentido de la justicia de tu linaje, y asimismo la ferocidad con que defiende lo que ama. Ha llegado el momento de que asumas ese legado. Él apretó los puños. Algún día habría de restituir la dignidad de su familia y vengar la muerte de sus padres, acabar con el asesino Claudaz. Pero, ¿cómo podría enfrentarse contra el rey de Gaulá? Necesitaría muchos hombres para ello, un verdadero ejército dispuesto a defender el buen nombre de un caballero honrado que había caído traidoramente. Algo que por el momento era un sueño. No podía conseguirlo él solo por mucha admiración que despertara entre sus compañeros de la mesa redonda. Había de poner a un rey a su lado. Necesitaba a Arturo. Tarde o temprano tendría que enfrentarse a todos sus conflictos. Le dijo la dama del lago, viendo su gesto atribulado. Ahora no puedes pensar con claridad, ni lo conseguirás vagando sin rumbo por la vereda. Regresa a la guardia dolorosa, hijo mío, y haz de ella tu morada. Descansa, asiéntate y construye. El otro callaba, piénsalo al menos. Lo pensaré, pero no puedo establecer mi residencia en un lugar encantado. Es imposible la vida ahí. Debo acabar primero con la magia que lo condena. Y harás bien. Yo puedo ayudarte. Muy cerca, al final del camino por el que transitas, encontrarás una bifurcación. Si te diriges hacia el sur, pronto te toparás con un ancho río. Síguelo hacia el mar y darás con tu enemigo. Y si tuerzo hacia el norte, dijo el receloso, deambularás sin propósito durante días y tus dudas no harán más que crecer. Lanzarote desvió la mirada pensando, luego regresó a ella. ¿Confías en que tomaré el camino adecuado? Ella sintió con la cabeza. Confío en ello. Se le empezaba a entelar los ojos, en el mismo momento en que su imagen se desvaneció, y Lanzarote volvió a encontrarse de nuevo solo con su propio reflejo. El caballero blanco volvió junto al fuego y al abrigo de su manta solitario en silencio. Al día siguiente, el bosque se despertó cubierto por un manto de niebla. Con las primeras luces, Lanzarote volvió al camino y montó sobre su caballo para dirigirse a la bifurcación. ¿Iría al norte o al sur? Estaba lejos de haberse decidido. Tan indeciso se sentía que intentaba, de hecho, no pensar en ello. El caballo lo llevaba por sí solo. Como la visibilidad era tan escasa, confiaba en el animal para que siguiera el camino mirando el suelo. Por un momento deseó que, una vez alcanzara el lugar, fuese el corcel quien decidiera por él, pero cuando vio que la ruta se dividía, el caballo se detuvo. Había llegado el momento de la verdad. Norte o sur, arriba o abajo, Brandís de las islas o lo desconocido. El caballero blanco gruñó para sí y luego tiró de las riendas para ir en busca de ese río en el que había de hallar al caballero más miserable con que se había topado.
aún había de llegar el día en que Lanzarote del Lago abandonara la tarea que se había impuesto. Fin. Bueno, aquí concluimos el libro. Es el libro de El Caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Vamos aquí nada más a leer lo que es el compendium. Que es la información que trae Hayes. El hechizo del Hayes se aprovecha de los deseos, de las debilidades, de los temores, de todo aquello con lo que puede llevar a engaño. ¿Crees que serías capaz de sobrellevarlo? Hechizo ligado a un objeto o a un lugar y sometido a condiciones que o bien despertaban o bien adormecían su poder e influencia. Era un tipo de magia muy poderosa, pues era permanente. Quienes estaban familiarizados con el poder del dragón conocían perfectamente cuán potente podía ser un Hayes y hasta qué punto resultaba desafiante incluso para el caballero más decidido. Este hechizo era precisamente el que dominaba el castillo de la Guardia Dolorosa, cuya condición consistía en derrotar a los 20 guerreros que lo guardaban en el espacio que duraba las horas del sol. Esta obligación mágica de cumplimiento inexcusable es común en la tradición celta, donde a menudo se convierte en un elemento clave en los relatos de sus héroes, donde estos no tienen más opción que violar un gaze a fin de mantener otro. En el caso de Cuchulainn, el mayor héroe de la mitología irlandesa, quien tiene un gaze que le prohíbe comer carne de perro y otro que lo obliga a comer cualquier alimento que le ofrezca una mujer. Cuando una hechicera le ofrece carne de perro, no tiene manera de salir de la situación sin infringir alguno de sus gays, cosa que lo lleva a la muerte. Guardia Dolorosa. Todas las casas se encontraban apiñadas en uno de sus flancos, como un rebaño de ganado asustado por la proximidad de una fiera, dándose cobijo los unos a los otros. Habían sido levantadas sobre una leve pendiente que las separaba de la fortaleza, en lugar de asentarse en la ajerosa llanura que se extendía delante. El caballero pensó que habían preferido instalarse en aquel incómodo emplazamiento antes que tener que acercarse ni un paso más de lo necesario a los muros de la Guardia Dolorosa. El castillo de Brandís de las Islas, situado en Charneviche, entre cuyos muros anidaba una magia oscura que tenía atemorizada a todos los habitantes de la villa. Las dimensiones de la fortaleza eran descomunales y sus muros construidos con piedras oscuras y angulosas, imposibles de escalar, cuya negritud no era natural, sino que causada por una impureza que supuraba la misma piedra. Además, el castillo estaba defendido por decenas de guerreros poseídos y solo podía conquistarse siguiendo unas estrictas reglas. La magia que protegía el lugar exigía que el recién llegado venciera a los guerreros en una sola jornada, y si lo conseguía, permaneciera entre sus muros durante un largo periodo de tiempo
durante el cual se vería sometido a insufribles tormentos. Muchos fueron los caballeros valientes y aguerridos que trataron de romper la maldición, pero solo uno de ellos, el mejor caballero del mundo, estaba llamado a tan importante gesta. Thomas Malory, uno de los principales compiladores de los mitos artúricos, identificó el castillo de la Guardia Dolorosa con el de Bambur, una fortaleza en la costa de Northumberland, construida sobre los restos de un fuerte celta británico conocido como Din Guarie. De hecho, antes de escribir su obra, el propio Malory habría participado en el asedio de aquel castillo durante la llamada Guerra de las Rosas, que enfrentó a las casas de Lancaster y York por el trono de Inglaterra. Con todo, hay quienes lo identifican con el castillo de Alnwick, residencia de los duques de Northumberland, o incluso con el Château de Joyeuse-Garde en la ciudad de la Forest Landernau, en Bretaña, cuyas ruinas datan del siglo VI. Lanzarote. Al alba, los míseros vecinos de Chanevinche acudieron a la entrada de la casa, en la que Lanzarote había pasado la noche. Se rumoreaba que el joven caballero era distinto a todos los anteriores. La propia Galiena lo había reconocido. Había llegado finalmente un paladín capaz de librarlos de aquella maldición inmerecida, hijo del difunto rey Van de Benoik y el mejor caballero de la mesa redonda, que en su juventud fue conocido como el Caballero Blanco por el color de su armadura de factura extraordinaria, cuyos destellos a la luz del sol lo hacían parecer una luminaria. En Camelot nadie conocía la verdadera naturaleza de sus armas, pero éstas habían sido forjadas por seres de poder mágico que habitaban en el bosque de Broceliande, en Bretaña la Menor. Si bien Lanzarote era el asesinato, si bien Lanzarote, tras el asesinato de su padre, pasó en aquel bosque bretón su infancia y primera juventud sin saber la verdad sobre sus orígenes, la muerte de su maestro, el honorable caballero Farien de Treves, lo condujo a abandonar la protección de su hogar y dirigirse a la corte del rey Arturo, donde no tardó en demostrar su valía, su coraje y su rectitud, ganándose pronto el honor de sentarse en un lugar preeminente de la mesa redonda. A partir de ese momento, Lanzarote afrontó con gallardía todos los lances que le salieron al paso, saliendo victorioso de cualquiera de ellos. No obstante, uno que amenazaba con derrotarlo, uno que iba a poner en peligro no solo sus ideales, sino también la estabilidad del reino de Camelot. No obstante, había uno que amenazaba con derrotarlo, uno que iba a poner en peligro no solo sus ideales, sino también la estabilidad del reino de Camelot. Lanzarote es posiblemente el caballero más popular de la mesa redonda,
por ser el más grande y leal de los caballeros de Arturo, y por su historia de amor con Ginebra. Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que fueron desapareciendo los valores corteses, su figura se ensombreció al ponerse el acento en los remordimientos por la traición a su rey y la infidelidad que comete contra éste. Popularizado por Chrétien de Troyes en su texto de Chevalier de la Chorrette, no está claro si el personaje se gestó ya en la tradición celta, pues no se ha hallado ningún referente evidente, o fue una invención continental, puesto que no es un miembro original del ciclo artúrico. Su historia continúa constituyendo una fuente de considerable desacuerdo entre los estudiosos. Orden de Caballería. Quienes hemos recibido la Orden de Caballería de su mano, juramos servir el legado de concordia que proclama su corona allá donde fuera necesario, sin importar cuáles son los límites de su reino. Institución regida por una relación de ideales como la fidelidad y lealtad, la palabra dada, la generosidad y la protección de los más débiles y la obediencia a la Iglesia y la defensa de sus ministerios y bienes. Quienes habían sido ordenados caballeros debían cumplir y hacer cumplir diligentemente estos preceptos, y si un caballero los quebrantaba, entonces perdía toda su legitimidad. Estos pristinos ideales fueron los que guiaron siempre a los caballeros de la mesa redonda, y especialmente a Lanzarote del Lago, para quien lo importante era mantener encendido el anhelo de ser digno de la responsabilidad con que lo habían investido, y que su vida se rigiera por el código que había jurado. Por esa razón, al encarnar, como lo hacía, el ideal de caballero, mucho más trágica resultó su traición a su rey. En su origen, las órdenes de caballería eran instituciones concebidas por los monarcas feudales europeos tras el fracaso de las cruzadas, que intentaban imitar el modelo de las órdenes militares instauradas en Tierra Santa. De hecho, una de las primeras órdenes de caballería, la Orden del Santo Sepulcro, nació de resueltas de la Primera Cruzada, instigada por el Papa Urbano II, tras la conquista de Jerusalén por parte de los cristianos en el año de 1099. Bueno, esta es ya como que dice toda la historia de este libro. Bueno, aquí concluimos con la historia del libro que se llama El Caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.